juntos crecemos y nos llenamos de la palabra de Dios. Estamos estudiando una lección titulada Los dos testigos, cuyo versículo de memoria es Isaías 48, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hemos estado estudiando lo que corresponde a los testigos, especialmente quiénes son los testigos. Hemos estado respondiendo las preguntas: durante cuánto tiempo dieron testimonio y cómo murieron. Y ahora nos corresponde entonces estudiar cuándo fue que resucitaron. Recordemos que todo esto no es literal, es simbólico. Los dos testigos no son dos personas que están testificando, sino representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que estos hablaron y testificaron por medio de los 1260 años en las plazas, en los diferentes lugares. Representa la Biblia en sí, como un todo, siendo perseguida y también quemada en las plazas. Luego murieron, y luego este poder, al terminar el poder papal, entonces vino un poder, el poder de Francia, con la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa no solamente tiene consecuencias dentro de la profecía bíblica y de la Biblia, porque dice que allí murieron dos testigos en la plaza y que sus cuerpos quedaron tendidos en la plaza, expuestos durante 3 días y medio, representando a una profecía cuyo periodo de tiempo son 3 años y medio y que históricamente se cumplió. También ahora nos damos cuenta que el pasaje bíblico dice que los dos testigos resucitaron, y eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Por lo tanto, yo quiero, mis hermanos, pedirles que pidamos la bendición de Dios por su palabra. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícenos al estudiarla. Bendícenos, Señor, en esta hora. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, Apocalipsis 11:11 predice algo acerca de la palabra de Dios. Pero después de 3 días, dice, y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Al finalizar la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en un sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento de la palabra de Dios. Gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios ahora se convertiría con más fuerza en el poder vivo de Dios para salvación. Y eso sucedió a finales del siglo XVIII. Dios levantó a hombres y mujeres que se comprometieron en llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que rápidamente creyó, difundió el mensaje de la palabra de Dios, como aquel hombre llamado William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a decenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. Entonces, mis amigos y hermanos, no es casualidad que surgieran esfuerzos de alcance mundial para llevar la palabra de Dios y la predicación después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva, y aunque para muchos parecía muerta porque ellos le habían dado énfasis al culto a la razón y habían destituido a Dios y habían quitado a Dios de su sociedad y de sus mentes, por lo menos así lo habían pensado ellos, seguía viviendo en el corazón de aquellos quienes no pueden vivir sin Dios, que viven siempre con el Dios en el corazón. Y algunos creyentes resucitarían plenamente, así como predecerían las profecías del Apocalipsis. En el libro El conflicto de los siglos, Elena de White, en la página 332, nos dice:
En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron una religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Bueno, han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones han secundado su guerra contra la Biblia. Pero tan lejos de ser destruida estuvo que allí donde había 100 ejemplares en tiempos de Voltaire, hoy hay 10,000, por no decir 100,000 copias de este libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Cuando leemos Salmo 119, 89 y Salmo 111, 7 y 8, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la Biblia y cómo nosotros podemos confiar en ella? Leamos estas citas. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Tus obras, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. La palabra de Dios puede ser atacada, suprimida, pero nunca será erradicada. Jamás. Incluso muchos que profesan ser cristianos hoy día cuestionan partes de la Biblia. Y sobre esto quiero reflexionar un momentito más acerca de cómo la reforma protestante del siglo XVI luchó contra el catolicismo y sus corrientes tradicionalistas acerca de la salvación, acerca de la Biblia, acerca de la fe y del sacerdocio. Sin embargo, cuando ellos defendieron sola escritura, también se olvidaron de que no solamente es sola escritura, sino toda escritura. Es decir, no solamente es la Biblia sola, sino también toda la Biblia. No solamente algunas partes de ella. A veces hacen hincapié en los elementos humanos que casi pierden el sello divino. Y a eso le llamamos nosotros la alta crítica, que se acerca a la Biblia con prejuicios, buscando en ella errores, desvalidando en vez de confirmar que en ella está el mensaje de Dios. Entonces la verdad de Dios se ve socavada. En ninguno de estos casos nosotros debemos de dejarnos seducir por los ataques a la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy sigue viva, hablando al corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra del Señor y a obedecerla. Por eso Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. ¿Qué profecías en particular nos hablan, te hablan a ti, me hablan a mí, nos hablan a nosotros? Mis hermanos, el 26 de noviembre del año 1793, París, esto es en Francia, emitió un decreto aboliendo la religión. Ese decreto fue anulado el 17 de junio del año 1797. Es decir, casi 3 años y medio, 4 años más tarde. Durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión y de haber acallado la voz de la Biblia, tal como lo predice la profecía de Apocalipsis 11:3. Sin embargo, encontramos que en lugar de quedar callados o destruida la Biblia, se alzó con más fuerza, con más fuerza. El mensaje del Evangelio fue llevado hasta los confines de la tierra. William Wilberforce creó en el año 1804 la primera sociedad bíblica para la distribución masiva de la Biblia. Los ejemplares de la Biblia se distribuyeron como un primer libro en ventas a nivel mundial. Actualmente, mis hermanos y amigos, la distribución de la Biblia es sine qua non.
sin comparación. No tiene comparación la distribución de la Biblia. Cada año se imprimen miles de ejemplares. Cada año salen nuevas versiones de la palabra de Dios extraídas desde los idiomas originales griego y hebreo. Es imparable la producción, distribución de la Biblia por diferentes medios. Ha sido colocado por Dios en una situación en la que nadie puede ya destruirla. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y una vez, mientras manejaba sobre una de las calles de la ciudad de Guatemala, vi una valla, un rótulo grande, un anuncio que había colocado la Sociedad Bíblicas Unidas allí en la ciudad. Y decía en letras enormes, grandes: son mandamientos, no sugerencias. Dios guardó y seguirá guardando su palabra. Que hoy podamos terminar diciendo, como dijo Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y estas me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Que esa sea la sensación que está en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. No vivimos esos tiempos, pero hoy, Señor, somos los más felices y dichosos al hallar tus palabras, como lo predijo el profeta Jeremías. Bendice a todos mis videntes, a todos mis oyentes, que juntos podamos, Señor, permitir que tu palabra nos transforme. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.